proceso de redacción científica y el proceso de publicación. La idea, esta va a ser una charla más breve que las charlas anteriores, y la idea es dar algunos tips, algunas recomendaciones generales respecto a cómo se estructura y cómo se produce un artículo científico, algunas recomendaciones generales a la hora de la redacción científica, cómo enfocar la redacción científica, cómo orientar las ideas que uno muchas veces tiene en torno a los resultados de un estudio, y cómo llevar eso a un documento que sea susceptible de ser enviado a una revista. Como primera idea, las publicaciones, los que han hecho tesis de pregrado o tesis de posgrado, como primera recomendación, los artículos científicos no son la extrapolación exacta del manuscrito de tesis. Todas las revistas científicas tienen estructuras distintas, tienen normas de publicación diferentes, y uno cuando envía a publicar un artículo en una revista debe adaptar el escrito a las normas de publicación de la revista. Y otro elemento importante que uno debe considerar es que no necesariamente todos los resultados que uno obtiene en una tesis de pregrado o de posgrado son los que se publican. ¿Ya? Uno cuando escribe un artículo, uno debe escribir pensando en comunicar un mensaje a la revista o comunicar un mensaje a la comunidad científica a través de la revista. Y ahí muchas veces uno tiene que adaptar los resultados, uno muchas veces selecciona los resultados que son más importantes para explicar lo que uno quiere hacer, algunas cosas van a quedar fuera, y eso finalmente es lo que termina siendo publicado, ¿ya? Entonces, como primera idea, si la publicación científica fuese algo tan simple como la redacción de un blog, por ejemplo, esta charla no tendría ningún sentido. Sin embargo, es un proceso complejo y que uno tiene que conocer ciertas directrices. ¿Por qué publicar los resultados? Porque es un imperativo moral. Finalmente, uno hace investigación científica básicamente para dar a conocer resultados. ¿Ya? Ese es un elemento que uno debe siempre considerar cuando uno hace una tesis, por ejemplo. La publicación debería ser parte del proceso. Eso lo hemos conversado en otras instancias, en otras charlas, y me parece que es importante no olvidarlo, realmente. Y aquí uno se enfoca en tres principios fundamentales que uno debe considerar a la hora de la redacción, ¿ya? La precisión, la claridad y la brevedad. La lógica de la redacción científica es que uno, con la menor cantidad de palabras, uno debe expresar la mayor cantidad de ideas posible y de una forma lo más ordenado posible. Eso tiene una denominación que se llama la redacción pragmática, ¿ya? Uno tiene que ser muy pragmático a la hora de escribir. Por eso es que muchas veces tiende a ocurrir que la redacción de artículos en castellano es un poco más compleja muchas veces que en inglés. En inglés uno muchas veces ocupa menos palabras para expresar una idea. Muchas veces en castellano uno tiene que redundar un poco, hacer alguna contextualización previa, o ocupar muchas palabras para expresar una idea que uno en inglés muchas veces con una frase ya explica y se entiende lo que uno quiere expresar. Y en general, la estructura de todos los artículos científicos, particularmente los artículos originales, responden o tienen estas tres secciones: introducción, metodología, resultado y discusión. Ya, la introducción, por qué se ha hecho; la metodología, cómo se hizo el estudio; qué se ha encontrado y cuál es la relevancia de lo que uno hizo. Ahora, es muy importante que particularmente la metodología se enfoque en mostrar los métodos de manera que lo que yo hice en mi estudio sea reproducible. Y tiene que ser mostrado con la mayor precisión posible. Ahora vamos a tratar de ir parte por parte, digamos. En la anatomía de un artículo científico, siempre y en prácticamente todas las revistas, más o menos esta es la secuencia que a uno le solicitan, ¿ya? Tiene que haber una página de autoría, el resumen, ¿ya? La introducción, metodología, resultado, discusión, conclusión, y siempre agradecimiento y referencia,
muchas veces también se solicita los disclosures o la declaración de conflicto de intereses, también es parte de lo que uno debe declarar en un artículo. Y cada revista científica establece un estándar para la redacción. En la página de autoría, normalmente en la primera página uno pone el título, ya el título tiene que ser informativo, idealmente tiene que ser informativo, y los autores, el orden de los autores, no es, digamos, al azar, o no es un proceso arbitrario, te responde a ciertos patrones. Normalmente el primer autor es el investigador que tuvo una mayor participación en el proceso. Cuando la investigación se hace en el contexto de una tesis de posgrado o de pregrado, normalmente el alumno tesista, y el último autor, normalmente es el profesor, siempre el último autor es el senior. Por eso uno cuando mira un artículo, uno tiene que fijarse en el primero y en el último, y normalmente el último autor, y sobre todo si el último autor se corresponde con el corresponding author, con el autor de correspondencia, él es el senior, digamos, el director de laboratorio, en fin. Y las filiaciones que corresponden debajo de cada nombre y correctamente, digamos, citadas las filiaciones. Ahora, esto es lo que uno expresa en una hoja de Word, en un procesador de texto, pero las revistas son las que después llevan esto a los formatos y tienen sus propios procesadores y eh, sus, sus propios métodos de diagramación de la revista. Nunca me voy a olvidar una vez que trabajando con un grupo de estudiantes, un artículo que estábamos haciendo, me mostraron su avance en un formato como un paper, así como en párrafos, digamos, tal como lo verían en el artículo. Entonces, claro, ellos intuitivamente lo hicieron pensando en que así era como se trabajaba y así, y en definitiva, casi como que el formato que muestra la revista es el que uno finalmente envía a publicar. Y no, uno envía esto en un procesador de texto, en un Word simple, y ellos después formatean. Eh, Ahora, bueno, el título es importante, porque el título, aquí tenemos algunos ejemplos, normalmente el título tiene que ser informativo. Por ejemplo, acá hay un título, Kinesioterapia respiratoria, la bronquiolitis aguda, que en realidad eh, no dice mucho, uno puede estar hablando de los principios fisiológicos de la técnica, o qué sé yo, puede ser una revisión, puede ser un ensayo clínico, puede ser un estudio observacional. Eh, en cambio, cuando uno avanza en la complejidad del título, por ejemplo, efecto de la kinesioterapia respiratoria sobre el pronóstico de lactantes con bronquiolitis, ensayo clínico, ya es un título más informativo, ya es más atractivo. Uno lee ese título y eh, uno sabe a lo que va, digamos, con eso. Eh, Eso es importante. Cuando escriban su artículo, el título tiene que ser atractivo, ¿ya? Es la vitrina, finalmente, del artículo. Y ojalá que exprese algunos elementos del problema de investigación y ojalá el diseño. Eso es lo ideal. Eh, en la misma página de autoría, uno incorpora muchas veces algunas palabras clave o muchas veces uno incorpora esto bajo el resumen. Yo les sugiero que si quieren buscar palabras clave, ocupen los términos, los descriptores médicos, ¿ya? Los descriptores, los términos MEDS o los términos DEX, digamos, que son terminología que se emplea habitualmente y que son términos que están correctamente definidos en la literatura, en la comunidad científica. Eh, y aquí yo normalmente cuando estoy buscando términos para los temas que investigo o cuando estoy escribiendo algún artículo, entro al DEX. Y ustedes pueden buscar en Google, colocan DEX y ahí va a aparecer descriptores de ciencia de la salud. Y aquí pinchan ahí donde dice consulta al DEX y ahí uno puede buscar términos que estén asociados con lo que uno está investigando. Eh, claro, ahí tiene uno en inglés, español y portugués, uno puede buscar términos y además cuando uno busca un término, por ejemplo, si ustedes colocan la palabra ejercicio, les va a aparecer todo el listado y todas las palabras que están vinculadas con ejercicio que han sido definidas por la comunidad científica. Por ejemplo, uno siempre, los kinesiólogos, sobre todo cuando hablamos de ejercicio, pensamos en ejercicio físico, pero no sé, el concepto ejercicio profesional, por ejemplo, otra dimensión y otro constructo también está correctamente definido y te permite, a partir de este sistema, tú puedes buscar las definiciones y el correcto uso del lenguaje científico finalmente. El resumen también tiene que ser escrito con bastante dedicación. Uno tiene que expresar muy bien la idea en el resumen, básicamente porque el resumen es la vitrina del artículo. O sea, ustedes revisan cualquier buscador científico y lo que aparece en el resumen, ¿ya?
El resumen también tiene que ser atractivo. Y normalmente hoy en día hay normas para los resúmenes, tiene que ser estructurado, expresar la introducción, material y método, resultados, conclusiones, en 250 palabras. ¿Ya? Eh, 250 o 300, en general 250 palabras es lo que más se estila. Incluso cuando uno envía algunas revistas que tienen el formato de comunicación breve, que son artículos de 1500 palabras, artículos más breves, que te aceptan un gráfico o dos máximo, o una tabla o dos tablas máximo, el resumen debe ser de no más de 150 palabras. Entonces ahí hay que ingeniárselas para expresar el mensaje con la menor cantidad de palabras posible. Por eso el principio de pragmatismo es tan importante en la redacción. Uno tiene que aprender eh, a escribir con pocas palabras las ideas que uno pretende de la mejor forma posible. Por eso es que eh, la mejor forma de aprender a publicar es publicando, digamos. Aquí la recomendación para todos, yo sé que veo una lista, en los asistentes a esta reunión, veo personas que conocidos que han publicado, otros que no, veo exalumnos también. Entonces, la invitación es a atreverse a hacerlo. ¿Ya? Escriban y atrévanse, envíen su artículo a la revista científica. En el peor de los casos va a ser rechazado. Siempre ustedes tienen que pensar que el artículo, antes de enviarlo, está rechazado. O sea, ¿qué peor que eso puede ocurrir? Nada. Al contrario, los revisores, si les rechazan el artículo, les van a enviar retroalimentación, a lo mejor les van a enviar elementos importantes a través de los cuales ustedes van a poder corregir ese artículo después. Entonces, hay que atreverse. Así al menos aprendí yo y es como me ha funcionado, digamos. Hay que ser un poco atrevido en eso igual. Eh, la introducción es fundamental. La introducción no debería tener más allá de 500 o 600 palabras. También una plana y media de hoja carta, interlineado 2 con letra Arial o Times New Roman 12, más o menos esa es como la lógica, una y media plana. Y ahí está expresado el planteamiento del problema del estudio. Debería mirarse claramente el problema de investigación, en términos de los pacientes, las intervenciones que se quieren estudiar, algunas definiciones generales, la problematización. La estructura de la pregunta debería desprenderse de la introducción del paper. ¿Ya? Normalmente no más allá de 3 o 4 párrafos, referencias de gran trascendencia. Eso es muy importante. Uno cuando escribe, a no ser que no hay otra fuente de información, uno no debería citar una tesis, por ejemplo, o una tesis de pregrado o de posgrado, o incluso los libros. Normalmente los libros no... Eh, insisto, a no ser que el libro sea un libro que es inédito, que es un libro que discute un tema, qué sé yo, filosófico, que es una nueva teoría, en fin. Pero cuando estamos hablando de investigación clínica, normalmente las referencias tienen que ser referencias de trascendencia internacional. Y ojo, la trascendencia de una referencia no tiene que ver con cuán actual es la referencia. Si hay un artículo publicado el año 70, pero que es el artículo, es el primer artículo que se publicó del tema y es muy importante que esté citado, hay que citarlo. Y eso no le quita valor al trabajo. De hecho, por ejemplo, uno de los artículos más citados en el ámbito de la investigación clínica es la primera publicación de Sackett cuando presentó las teorías y las formas de interpretar artículos científicos. Y es del año 82, si no me equivoco, 81, 82. Y está muy citado ese artículo. De hecho, hasta yo mismo de repente en alguna de mis publicaciones por ahí lo he citado, porque es un artículo clave. ¿Ya? Fue un artículo clave, lo fue en su tiempo y lo sigue siendo. El, el artículo que publicó Gordon Guyatt cuando acuñó el término de medicina basada en evidencia, año 92. También. Entonces, la trascendencia no tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con la idea que transmite ese artículo científico. Ahora, en la metodología, a ver, aquí en esta presentación yo no incorporé ningún elemento de conducta ética. ¿Ah? Aquí yo no voy a hablar de plagio, de esas cosas, porque es otro foco, digamos, pero solo me gustaría decir lo siguiente. Cuando uno escribe un paper, la única sección del paper que uno puede copiar de otro artículo o de un artículo que uno publicó previamente es la metodología. Eh,
en eso hay un cierto consenso, digamos, hay una cierta permisividad en eso. Ustedes saben que el plagio, se considera plagio, un artículo plagiado, cuando tiene más de un 20% de copy-paste, ¿ya? Y en estricto rigor, 4 palabras, una secuencia de 4 palabras en una misma línea, en el contexto de una idea, ya eso es un plagio, digamos, un copy-paste. Uno debería copiar ideas, no palabras textuales. Y hoy en día las revistas científicas hacen control de plagio con los artículos, hacen control de plagio, lo hacen mucho. Y no hay nada más vergonzoso, creo yo, que te devuelvan el artículo eh, diciéndote que es un plagio, finalmente. Yo creo que eso es bastante embarazoso. Entonces, solo la metodología podría tener pasajes del texto que fuesen copy-paste por el hecho de que siempre, y esto es algo que se promueve mucho en investigación científica, uno debería estandarizar los métodos. Por ejemplo, nosotros tenemos métodos súper bien estandarizados para hacer análisis de variabilidad cardíaca. Y prácticamente cuando nos toca hacer las descripciones de esas metodologías, copiamos y pegamos porque hacemos siempre lo mismo, de la misma forma, por ejemplo. El mismo análisis, en la misma postura al paciente, los mismos tiempos, los mismos, en fin. Lo mismo para lo que hacemos, por ejemplo, con el test de marcha de 6 minutos. Esa metodología tú puedes copiar y pegarla porque es lo que hay, digamos, es la forma en que hay que hacerla, no hay otra. Pero no así en la introducción, menos en los resultados y menos en la discusión. Y la metodología tiene que tener una descripción clara de los sujetos, consideración ética, las preparaciones, el diseño de investigación, las mediciones, el análisis estadístico debe estar expresado en la metodología. Y aquí no hay recetas de cocina. Por ejemplo, este es un estudio experimental, esto que se ve ahí. Ustedes vean la metodología, los métodos, parten acá, ¿ya? Y aquí parten los resultados. O sea, desde aquí hasta acá es método. Entonces, claro, como es un estudio experimental, se describen no solo los pacientes, sino que también hay procedimientos, hay intervenciones, hay protocolos de entrenamiento, por ejemplo, que se describen. No solo las evaluaciones de las variables. En cambio, un estudio observacional es altamente probable que sea más acotado, la metodología puede ser. Quizás la metodología estadística va a ser más importante, porque los observacionales en general, cuando son muestras grandes, hay más estadística que hacer. Pero en términos de los procedimientos, quizás solo se remite a la descripción de los procedimientos de medición de las variables. Eh, un común denominador a todas las formas de escribir la metodología es la descripción del diseño, que normalmente las metodologías parten con la descripción de los diseños. ¿Ya? Acá, por ejemplo, diseño cuasi experimental, estudio cuasi experimental, acá estudio correlacional, y luego la descripción de los sujetos, criterios de elegibilidad, criterios de inclusión, criterios de exclusión. La estimación del tamaño muestral debería estar también, o si no, en la descripción de los sujetos debería estar en el análisis estadístico, en alguna parte, y luego ya los procedimientos, eso depende mucho del diseño de investigación. También la metodología tiene que estar correctamente referenciada, citada, tiene que haber, eh, digamos, todo correctamente respaldado con evidencia. Esa es la idea. Ahí. Luego, los resultados, ya creo que lo hemos mencionado en algunas charlas previas, pero lo reitero. Eh, la forma de presentar los resultados, a lo menos hay 3 formas. Yo puedo presentar mi resultado en el texto, escribiendo los resultados, describiéndolos en el texto por escrito. Puedo presentarlos como tablas o puedo presentarlos como figuras. De la forma en que los presente va a depender mucho de la pregunta de investigación y de cómo yo voy a verificar la hipótesis y voy a responder la pregunta finalmente. Por eso ahí tampoco hay receta que ocupar, qué es mejor, qué no. No hay en eso juicios de valor, porque una cosa es mejor dependiendo del contexto. Pero sí, lo que es una norma es que uno no debe redundar. Si tú presentas una tabla, tú no tienes que describir necesariamente la tabla en el texto. Basta con decir las características generales de la muestra se muestran en la tabla 1, como en la figura. O podrías destacar los elementos más importantes, los que son importantes para la respuesta de la pregunta de investigación. Pero solo eso. Y decir también, ya lo hemos mencionado en las charlas previas, pero también lo reitero, que las tablas y las figuras son textos independientes. O sea, las abreviaturas de las tablas deben ser definidas al pie de cada tabla. ¿Ya? Lo mismo las figuras.
las abreviaturas de las figuras deben ser definidas al pie de cada figura, independiente si fueron o no fueron definidas en el texto, o si fueron o no fueron definidas en una figura previa. Por ejemplo, si esta es la tabla 4, por ejemplo, y la abreviatura ENM yo la definí en la tabla 3, y aquí yo menciono la abreviatura, tengo que volver a definirla. Cada tabla y cada figura se comporta siempre como un texto independiente. Lo mismo el resumen. El resumen también es un texto independiente. El resumen ahí ustedes tienen que definir la abreviatura. De la introducción hasta la conclusión también es un texto independiente. Tablas, texto independiente; figuras, texto independiente. Y como ya les comenté, la morfología, cómo hacer la tabla, depende mucho del estudio. Por ejemplo, acá, este es un estudio cuasi experimental. Al final, perdón, esto fue un estudio observacional, si no me equivoco, en donde acá describimos solamente la tabla 1, las características de pacientes con enfermedad neuromuscular y daño pulmonar crónico. Pero acá, esto claramente es la típica tabla 1 de un estudio experimental, donde hay grupo control y grupo experimental. El p-value no necesariamente bueno, el p-value cuando hay asignación aleatoria, esto está en los libros de los ensayos clínicos, cuando hay asignación aleatoria, incluso la columna del p-value de la tabla 1 de estos tipos de resultados no necesariamente, no tiene por qué ir. Porque si la asignación aleatoria fue correcta, no hay ninguna razón para pensar que van a haber diferencias entre los grupos. De hecho, esa es la razón por la cual la asignación es aleatoria, porque homogeneiza a ambos grupos en virtud de las variables confundentes. En este caso particular, este era un estudio cuasi experimental con un grupo control equivalente, por tanto, correspondía colocar en la tabla, la columna, perdón, del valor P. Que ahí podemos ver que no hay diferencia estadística entre ambos grupos. Este otro ejemplo, control experimental, no es la tabla 1, ya es la tabla 2, aquí ya se muestran resultados de intervenciones, aquí ya hay variables, Pmax, Pmax, FEM, en fin, control experimental y los distintos P. Por ejemplo, es muy importante también estandarizar el uso de los símbolos, y ahí uno tiene que fijarse en las normas de publicación, porque esto normalmente está establecido en la norma de publicación. Cómo mostrar o declarar la significancia estadística de forma gráfica. En algunas revistas se aceptan estos asteriscos, que son muy clásicos, yo creo que todos lo hemos visto y estamos más o menos como ambientados a leer de los artículos estos asteriscos, pero en otras revistas muchas veces te solicitan colocar, qué sé yo, el símbolo del gato, o en fin, el símbolo de la está ahí, digamos, que se dibuja, en fin. Eso uno debería mirarlo en las normas de publicación. La figura es la misma lógica. Ya en la figura aquí ya no voy a seguir redundando, es la misma lógica, mostrar siempre los resultados de la forma más clara posible. Eso, siempre ustedes tienen que pensar que la persona que va a leer el artículo, ustedes le están entregando un mensaje, ustedes se están comunicando con él. ¿Qué mensaje quieren entregar y cómo quieren entregarlo? Y ahí es muy importante escribir y mostrar los resultados pensando en quién va a leer el artículo. Y otro elemento importante es la redacción. Y esto quizá es casi una cosa un poco emocional. A mí me pasa cuando recibo artículos de las revistas científicas para revisar como referee, no hay nada más desagradable que leer un artículo con problemas de redacción. ¿Ya? Y eso uno trata de no caer, de no ser influenciado por esa pulsión emocional, digamos, para no afectar la evaluación objetiva del artículo. Pero en verdad es bastante tedioso cuando hay ideas que no se asocian una con la otra, cuando al final los resultados, aparece una tabla que no está muy bien citada, con un símbolo que no está definido, y tú tienes que empezar a hacer un trabajo de inteligencia dentro del artículo para saber dónde definió eso para poder entender el resultado. Eso, yo creo que el artículo, por muy bueno que haya estado, el estudio, por muy interesante que haya sido, si está mal reportado, yo creo que ya parte rechazado ese artículo. Porque tiene que pensar usted que el proceso de revisión editorial es un proceso humano, finalmente. Hay que encantar a los revisores. Digamos, tiene que haber ahí un cierto feeling con el tema, bien presentado. En fin. Y por eso esta clase en general, yo creo que yo no le resto importancia, porque muchas veces de esto depende que mi estudio se publique, realmente. ¿Mm?
Bueno, es lo mismo, la figura, elegir correctamente el tipo de figura, el gráfico de barra es para una cosa muy específica, el box plot muestra otras cosas, normalmente el box plot, la línea horizontal más oscura, normalmente no es el promedio, es la mediana, ¿ya? Y la caja es el rango intercuartílico. Eh, en fin, yo creo que ahí es importante, uno debe conocer las variables y ahí seleccionar correctamente la forma en cómo yo los voy a reportar. Bueno, el metaanálisis lo vamos a discutir la próxima semana porque tiene su propia lógica, ¿ya? Su propia interpretación también. Pero la lógica es la misma. Si aquí hubiese una abreviatura en el pie de la figura, deberían estar definidas correctamente igual. La lógica es la misma. Y la discusión, en la discusión está el arte de la ciencia. Y esto es algo que yo siempre digo. En la discusión está el arte. La introducción, la metodología y los resultados son más o menos mecánicos. O sea, la introducción, la problematización está más o menos descrita, cómo hacerla. Uno tiene que, si tiene la idea clara, la deposita en el texto de acuerdo a ciertos parámetros y sale. La metodología, ¿para qué decir? Incluso uno puede hacer copy-paste de la metodología, incluso. Los resultados salen solos porque provienen de los datos. Pero ¿dónde está la capacidad intelectual del investigador para hacer un análisis y extender los resultados al estado del arte o al estado de situación del tema? La discusión. Y ahí es donde realmente se ve y se percibe el dominio y la habilidad que tenga el investigador eh, para analizar el tema que estudió, finalmente. Y la discusión también uno podría darle una cierta estructura. Ya, por ejemplo, en esta publicación del Respiratory Care, Branson hace algunas sugerencias respecto a cómo estructurar la discusión, que yo creo que es bastante interesante y vale la pena seguir. Uno debería partir con la primera línea de la discusión, debería ser los resultados generales, que normalmente uno debería partir algo así como los principales hallazgos de mi estudio fueron esto, cuatro, cinco, tres hallazgos, en fin. Y luego hacer algunas interpretaciones de eso. Esto ocurrió probablemente por tal cosa. Tal autor publicó tal resultado que va en la línea con mi estudio debido a que él encontró esto y además observó otra cosa que se asocia con lo que yo hice. Y ahí uno va haciendo la dialéctica de el resultado que uno encontró con lo que ya estaba previamente publicado. O incluso con estudios que probablemente el mismo investigador publicó previamente, que eso también es muy elegante, eso hace, eso muestra la discusión de una forma muy elegante cuando el autor hace una dialéctica con sus propias publicaciones, y que eso es muy interesante. Eh, Comparar los resultados con la literatura disponible, importante ocupar referencia. Aquí uno podría hacer algún juicio de valor, pero un juicio de valor que tiene que tener un fundamento en la evidencia. Normalmente uno acá dice, bueno, a nosotros no nos dio tal resultado, sin embargo no podemos descartar que tal cosa debido a antecedentes previos. Entonces ahí tú hiciste un juicio, pero ese juicio se basó en antecedentes previos que lo fundamentaron. Eh, Importantísimo es la línea 6, las limitaciones del estudio. ¿Ya? Eso es clave. Yo debo identificar las limitaciones de lo que hice. Y aquí, ojo, uno normalmente tiende a eh, establecer limitaciones en función de lo que uno no hizo. Uno tiene que hacer limitaciones en función de lo que uno sí hizo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algún problema que hubo con el muestreo, algún problema que hubo con alguna característica de algún grupo de pacientes que yo estudié, algún problema que hubo con la interpretabilidad, por ejemplo, de los instrumentos de evaluación que ocupé. Eh, entonces, ahí es muy importante hacer una adecuada descripción de las limitaciones y ser sincero con eso, digamos. Uno no tiene que pensar que por describir limitaciones el estudio pierde valor, al contrario, gana valor, gana valor. Eh, Problemas que se encontraron con los métodos. Muchas veces ocurre, de hecho, a mí me ha ocurrido muchísimas veces, que una vez que ya empezamos el estudio, nos dimos cuenta que nos faltó medir una variable. Y dijimos, chuta, no medimos tal variable y ya llevamos más del 50% de la muestra evaluada. Hay que seguir. Y obviamente eso se declara como limitación. O a lo mejor la variable la medimos en un momento equivocado. Bueno, hay que identificarlo, analizar ese problema, cómo pudo haber impactado eso en mis resultados,
y ponerlo en la discusión. Y bueno, finalmente, normalmente la última, el último párrafo de la discusión son las conclusiones. ¿Ya? Las conclusiones, responder la pregunta. eh, Todas las conclusiones tienen que ser apoyadas por los métodos que yo hice. No hacer recomendaciones. ¿Ya? Esto no, bueno, probablemente aquí en esto pueden haber distintas opiniones. En mi opinión, a mí me da un poco de pudor cuando eh, existe cierta tendencia a hacer recomendaciones con los resultados de un estudio que uno hizo. ¿Ya? El estudio que uno hace, aunque sea un estudio de un ensayo clínico, un estudio de un alto nivel de calidad metodológica, normalmente no deja de ser un resultado de un estudio individual. Eh, Tiendo a pensar que el establecimiento de recomendaciones, como por ejemplo lo que hacen las guías de práctica clínica, esas se establecen a partir del análisis crítico de la calidad metodológica del estado del arte, del estado de situación, y la recomendación surge a partir del análisis del universo entero, digamos, no a partir de la experiencia particular que uno tuvo científicamente, por muy bueno que haya sido el estudio que uno haya hecho. Y lo otro que es muy importante es proponer futuras direcciones. Eso también es muy importante. ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Qué se debería seguir estudiando a partir de los resultados que yo obtuve? Entonces, más o menos, esos son los elementos que uno estructura en la discusión. La recomendación, si tienen que escribir discusiones de sus papers, hagan primero la estructura de la discusión. Escriban la primera línea del párrafo y con la idea, aquí en este párrafo, el párrafo 1, esto, párrafo 2, esto, párrafo 3, esto, y de ahí van escribiendo. Y nunca, nunca manden a publicar un artículo con la primera reacción o con la primera salida que tuvo ese artículo después de que ustedes lo escribieron. O sea, uno normalmente cuando escribe, uno debería releer lo que uno escribió, ojalá releerlo en un momento distinto, en un día diferente, ojalá en un momento en donde ustedes estén emocionalmente en un estado distinto, digamos, porque también la reacción y la percepción respecto a lo que uno escribe es muy emocional. Ya, a mí me ha pasado muchísimas veces que me acuesto a las 3 de la mañana escribiendo cualquier cosa, la discusión o la introducción, en la mañana me levanto temprano a seguir escribiendo, veo lo que hice y lo borré y partí de nuevo. Es porque ahí algo pasó que yo no me di cuenta cuando escribí la noche anterior, que sí al otro día pude mirarlo y modifiqué la redacción. Y ojalá lo lean más personas que estén involucradas en el tema, sí, eso es muy importante. Yo no me creo mucho esto que lo he escuchado mucho, que se dice, oye, ojalá que tu artículo lo lea alguien que no tiene idea del tema. No, tiene que leerlo alguien que sepa del tema y que tenga una mirada crítica de lo que se hizo. Eh, eh, los artículos científicos no son para la población general, son para la persona que busca el tema y que se maneja en el tema. Entonces, esta lógica de que no, que escribir para el ego, poco menos, eso queda para un blog de divulgación científica, para la columna del diario, en fin. Pero acá, importante es que ojalá la persona con quien tú trabajes, que te dé una opinión del tema, conozca el tema y realmente te pueda contribuir objetivamente a mejorar el trabajo. Eh, Ahora, estas son recomendaciones muy personales, la verdad puede que alguien tenga otra experiencia y también es muy legítimo. Eh, bueno, la discusión debe ser una estructura predefinida. Aquí con predefinido me refiero a que ustedes deberían esquematizar la discusión. ¿Ya? Estructurarse en párrafos, cada párrafo comunica una idea diferente, en fin, esto ya lo conversamos. Aquí hay un pequeño ordenamiento. El párrafo 1, el principal mensaje, hay algunas frases para resumir ciertos resultados, no repetir la introducción, no hacer definiciones. ¿Ya? Eso, si hubo definiciones, se hacen en la introducción, por ejemplo. En el párrafo 2 se explica por qué hubo diferencia, ya colocar citar en base a la evidencia disponible, si se corroboran o se refuta la evidencia disponible. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice nuestro estudio es el primero en evaluar tal cosa, o hasta ahora nadie ha estudiado tal tema. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uno tiene que estar realmente seguro que eso es así. Y tiendo a pensar que en los tiempos en los que estamos es muy poco probable que sea así, que uno sea el primero en estudiar algo o que no haya nada previo de lo que uno hizo. ¿Ya? Eh,
al menos cuando yo me encuentro con eso en los papers, lo primero que hago es buscar un artículo del tema y siempre he encontrado alguno, digamos, y ahí inmediatamente uno le envía al autor, modifica esa idea de la discusión. En la discusión no hay que tomar partido, hay que ser súper objetivo con los resultados, por mucho que yo quisiera que la kinesioterapia respiratoria sea efectiva en la bronquiolitis, por ejemplo, de hablar de un tema álgido, y si no me dio eso, no me dio nomás. No, y tengo que decir que no fue efectiva en la muestra. Y, no tiene que dolerme el alma, digamos. No hay que tomar partido, ser muy equilibrado y ser muy objetivo. Eh, bueno, las limitaciones ya lo conversamos. Y la conclusión puede estar separado o integrado en el texto. Solo una frase, las conclusiones son concisas, precisas, 3, 4 líneas, en fin, no es más que eso. La referencia, después del texto viene la referencia, yo les sugiero, siglo XXI, año 2020, ya las referencias manuales están out. Deberíamos usar gestores de referencia. Y aquí hay uno, el EndNote, que funciona bien, está el Mendeley, está, en fin, hay varios. Yo personalmente ocupo el EndNote, lo tengo hace ya varios años. Lleva una muy buena inversión, la verdad. Si pueden comprar la licencia, mejor, no son caros y son muy útiles para trabajar. Sobre todo si hacen posgrado. Una tesis de posgrado que tiene 100 citas, 100 referencias, es una locura hacerlo manual. No se recomienda hacerlo manual, de hecho, es una pérdida de tiempo. Eh, Hay guías de redacción. Si aún tienen inseguridad en cómo escribir un artículo, ingresen a esta página, el Equator Network, están la guía de redacción de todos los tipos de estudios, observacionales, ensayos clínicos, cualitativos, casos controles, diagnósticos, serie de casos, casos de N1, digamos, con un solo caso, en fin. Entonces, esto es gratuito, ustedes descargan la guía y son checklists. Te dice qué secciones tiene que tener tal o cual artículo. Incluso ustedes podrían, en la metodología del estudio, ustedes podrían colocar, este artículo fue redactado según las normas para la redacción de ensayos clínicos consort. Y eso le da harto valor a la redacción. Y de hecho eso es bastante bien evaluado por los revisores de la revista. ¿Ah? Quiere decir que se preocuparon de la redacción científica. Ahí está. Ingresen, yo creo que son muy buenas herramientas para poder orientar la redacción. Bueno, si alguien quiere profundizar aún más en cómo escribir, puede ingresar al Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas. Ya ellos tienen todas las recomendaciones de redacción, cómo escribir, hasta cómo redactar, o sea, casi clases de gramática, digamos, cómo escribir un artículo científico. ¿Ya? Ahí está la página, yo los invito a ingresar, son muy educativas, uno aprende bastante en eso, pero insisto, si lo van a hacer, ojalá hágalo en el contexto de la redacción de un artículo de ustedes. La mejor forma de aprender a redactar es escribiendo los propios artículos que uno tiene. La formación en esto no se acaba con una clase, ni con un taller de redacción, no. La mejor forma es que se atrevan a escribir lo que ustedes reportan. Esa es la idea. Ya lo dijimos, claro, preciso, conciso. Esto, algunas diapositivas netamente como para el recordatorio, esto casi de colegio, digamos, sujeto, verbo, complemento, que no se nos olvide la estructura de las oraciones, la ortografía, para qué decir, es súper importante. Se recomienda la voz activa, 10 pacientes entran al estudio, y qué distinto decir al estudio fueron, o al estudio han sido ingresados 10 pacientes, es una forma un poco, que los gringos le llaman wording, es como muy extensa, explicar algo muy, muy sencillo, digamos. Ahí va el pragmatismo, lo que les comentaba al principio. Idealmente impersonal, concluimos que, se concluye que, sobre todo cuando uno trabaja en equipo. Incluso cuando uno escribe artículos solo, yo tengo algunas publicaciones donde yo me senté a escribir y saqué un paper y lo mandé a publicar. Incluso ahí uno normalmente dice, se concluye que, se establece que, nunca yo creo que, eso hay que ser impersonal en esto. Frases cortas, eso es bien importante, el fraseo, el verso tiene que ser no muy extenso. El paralelismo es crucial. ¿Qué es lo que es el paralelismo? El paralelismo tiene que ver como con la consistencia de la redacción. Por ejemplo, si, ya voy a poner un ejemplo muy simple, si hicieron un estudio en donde ustedes dicen en el texto, los hombres fueron 10 personas, las mujeres fueron 24 personas. Ese orden, hombres, mujeres, esa secuencia
deberían mantenerla en todo el texto. Cada vez que ustedes se refieran al sexo o al género, deberían hacerlo en ese orden. Lo mismo para las mediciones. Si ustedes dicen en la metodología que se midió la Pimax y la Pmax, la redacción del resultado debería ser primero la Pimax y después la Pmax. Así. A eso se refiere. Tiene que ser consistente la redacción. Ya tiene que tener un orden. Y créanme que eso, cuando uno va a revisar un artículo como referee, se agradece tanto porque genera una sensación emocional del artículo que dan ganas de seguirlo leyendo. No hay nada más tedioso que leer un artículo desordenado, la verdad. Eh, Importante la consistencia en la denominación de los grupos. Si tú dices grupo control experimental, el grupo se llama control en todo el texto y el grupo se llama experimental en todo el texto. Y así. La abreviatura solo cuando es necesario, la verdad, y cuando son muy conocidas. Eh, es importante que ojalá evitarla al máximo posible. Normalmente cuando uno ya tiene una palabra o una frase que la va a nombrar más de 5 veces durante el texto, ahí la abrevia, digamos. Menos de 5 veces no es necesario. Eh, en la primera aparición siempre definida, siempre tiene que estar definida. Y hay algunas abreviaturas que no requieren definición. Por ejemplo, el EPOC, todo el mundo sabe lo que es la EPOC. No necesariamente requiere definición, pero la mayoría sí, en realidad. Eh, bueno, esto ya es un poco más de lo mismo. La primera sentencia tiene que ser el topic sentence, la idea de cada párrafo. Por ejemplo, cuando uno dice, en relación a el grupo control se hizo tal cosa. Ahí tú hiciste un topic sentence, tú introdujiste la idea en el párrafo y después te explayas. Eh, si escriben en inglés, hay que escribir, evitar los noun clusters, que es cuando uno abrevia o hace, le pone el apóstrofe, digamos, y transforma la frase. Hay que decir la frase completa. Eh, la citación de autores, que no se nos olvide nunca, que cuando uno pone et al o equals, está hablando en plural. Pasa mucho que uno coloca Juanito Pérez y et al dijo tal cosa. No, si tú le pones et al, tú asumes que Juanito Pérez y todos sus colaboradores estuvieron involucrados en esa idea. Eh, y bueno, evitar colocar solamente frecuencia relativa. Cuando uno habla de porcentaje, uno debería colocar entre paréntesis el n, cuántos fueron. Eh, Evitar redundancias, expresiones innecesarias o expresiones reducidas. En fin, yo creo que ahí es importante mantener un lenguaje formal y evitar el lenguaje coloquial. Nosotros, el castellano chileno es bastante coloquial. De hecho, yo creo que todos conocemos a lo mejor personas extranjeras o hemos interactuado con personas de Centroamérica o incluso de Sudamérica, Colombia, en fin, Venezuela, tienen un lenguaje súper enriquecido. Nosotros, nuestro lenguaje no es pobre, pero ocupamos mucho lenguaje coloquial. E incluso nosotros tenemos muchos términos que empleamos en la clínica, por ejemplo, y que no son términos científicos. Y tú los colocas en PubMed y no van a aparecer, porque son términos nuestros, son elementos nuestros. Solo para terminar, un par de menciones al peer review process, el proceso de publicación. El envío de un artículo a una revista es un proceso que no es enviar el artículo en Word por mail, no. Las revistas serias a las cuales uno tiende a apuntar tienen sistemas de envío, tienen plataformas de submisión de los artículos, tú los envías por parte, el resumen, después envías el main text, después envías las tablas, las figuras, en fin. Y eso uno tiene que tomarse el tiempo para hacerlo bien, tiene que estar bien hecho. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy enviando, porque obviamente de eso depende que el artículo siga el proceso. Cualquier error en ese proceso, el artículo lo van a bajar. Tiene que estar perfecto el proceso de envío. El cover letter es crucial. El cover letter tiene que ser persuasivo. Yo tengo que invitar al editor en jefe de la revista a leer mi artículo. Tengo que destacarlo, decir, este es un artículo que se hizo de tal forma, presenta tal resultado innovador, somos un grupo que tiene experiencia en el tema, en fin. ¿Ya? Bien filmada, ojalá con una carta con membrete, que tenga una estructura organizacional la carta, ojalá eso le da mucho peso, y siempre ocupen sus correos electrónicos institucionales para esto, no ocupen sus correos Gmail, ni menos si el Gmail no tiene su nombre y tiene típico que tiene un apodo el Gmail, cosas así, jamás, eso ya no es bien recibido por los comités editoriales. Una vez que uno envía el artículo lo recibe un asistente editorial, que normalmente es un personal administrativo, puede ser una secretaria, o un técnico, o en fin, un administrativo, y él
analiza, o ella analiza los elementos de forma del artículo, hace correcciones de forma. Normalmente, no sé, si a la referencia 54 le faltó el punto y coma entre el año y el volumen, la descripción del año y el volumen, ella se lo va a devolver, le va a decir, señor, en la referencia tanto le falta el punto y coma, por favor, lea la norma de publicación, y se los va a destacar, así como, por favor, lee la norma antes de enviar el artículo. No hace críticas de elementos de fondo a este nivel. Luego, una vez que ya pasó por ese proceso, llegó al editor en jefe. Normalmente uno, o pueden ser más, dependiendo del tópico. Y el editor en jefe normalmente lee el resumen. Por eso el resumen es importante que esté bien hecho. El título. Si le interesó, si está dentro del foco de la revista, ya, él se lo va... Bueno, el editor en jefe puede devolverlo para algunas correcciones de contenido general, digamos, o puede rechazarlo si es que el artículo no está en el scope de la revista. Por ejemplo, si usted enviaron a publicar un artículo sobre un tema específico y la revista en ese año está publicando sobre otros temas, probablemente les va a decir, ¿saben qué? El artículo se ve interesante, pero está fuera del foco de lo que nosotros estamos publicando en este periodo. ¿Ya? Así que, chao. Si fue bien aceptado, el revisor le dice correctamente bien, estamos bien, nos interesa, él lo va a enviar a 2 personas o más, a mínimo 2. Están enmascarados, el editor en jefe le saca el nombre de los autores, saca las afiliaciones y le envía el main text a los revisores por pares. Es un Word que no tiene el título del paper y nada más, y el texto, y la tabla, la figura y todo, obviamente, los elementos necesarios para hacer un juicio del artículo. Y los pares de forma independiente lo leen, lo revisan, lo analizan y hacen un informe al editor en jefe. Uno cuando revisa un artículo para una revista, uno lo revisa, te dan 21 días para hacerlo y tú haces un informe del artículo. ¿Ya? Y ojo, por ejemplo, no sé, me pasó el año pasado en 2 oportunidades que el artículo ya estaba publicado. Yo tiendo, cuando reviso artículos, pongo el título en Google. Me pasó en 2 oportunidades que el artículo ya estaba publicado. Y ahí inmediatamente carta al editor y el editor le envía a los autores, sabe que su artículo no está en condiciones de ser ni siquiera revisado por nuestra revista. Por eso este proceso es riguroso. ¿Ah? No es así como así tan arbitrario, digamos. Los revisores le envían un informe al editor en jefe y el editor en jefe finalmente, con los antecedentes que tiene a la mano, lo acepta o lo rechaza. ¿Ya? La realidad, uno normalmente como investigador muestra los triunfos. Uno dice, no, mira, el año 2000 y tanto publiqué 10 papers, publiqué 5 papers. Pero más o menos, para que ustedes se hagan una idea, uno por cada un artículo aceptado tiene 4 o 5 rechazos. ¿Ya? De hecho, yo les puedo avisar, hoy día a la mañana recibí una notificación de un rechazo de una revista que envía a publicar un artículo. Y es la segunda vez que me lo rechazan. Entonces, esa es más o menos la tasa. Esto no es tirar la pelota y que entre al arco inmediatamente. No es así. Es un proceso de aprendizaje permanente. ¿Ya? Y los errores pueden ser errores propios, puede ser que uno eligió mal la revista, puede ser que el estudio uno tiende como investigador a sobreestimar el resultado del estudio que uno hizo, puede ser, y eso condiciona finalmente el resultado para la publicación o no de ese artículo. Normalmente la aceptación, ya en general, ya es entre un 30 y un 40%. ¿Ya? Casi nunca el artículo es aceptado a la primera. De hecho, a mí nunca me ha pasado, no he conocido a nadie que alguna vez me haya dicho que le aceptaron un artículo a la primera, la verdad. No tengo recuerdo. Siempre hay un rechazo inicial, pero ese rechazo te dice, bueno, ¿sabes qué? El artículo tienes que corregirlo. Por favor, remítenos el artículo nuevamente con estas correcciones. Cuando eso les pase, tienen que corregirlo, porque quiere decir que a los editores les interesó el paper y deben corregirlo y reenviarlo. Nunca deben pensar que el artículo está rechazado cuando reciban esa notificación. Siempre corríjanlo y reenvíenlo, siempre. ¿Ya? Nunca saquen un artículo de una revista. Si a ustedes enviaron un artículo, pasaron 2 semanas y se arrepintieron de haberlo enviado ahí, no es recomendable enviar una carta y pedir que la baja, porque el artículo, cuando se envía a una revista, el artículo ya no es de ustedes. El artículo es de la revista hasta que la revista lo rechaza. Si el artículo rechaza la revista, o sea, si la revista rechaza el artículo, recién ahí ustedes pueden enviarlo a otra. Nunca enviar un mismo artículo a 2 revistas o 3 al mismo tiempo. Ya, nunca. Esas son cuestiones más bien de forma, son códigos en esto.
y que determinan mucho, digamos, el éxito o el fracaso del proceso. ¿Ya? Las causas de rechazo son múltiples. Cualquier causa puede ser motivo de rechazo. Así que, bueno, eso quería compartir con ustedes, la verdad, algunas recomendaciones, algunos tips respecto al proceso de publicación. Yo sé que hay muchísimos tips más, pero eso es al menos lo que yo les podría compartir. Personalmente, a mí me siguen rechazando artículos, sigo teniendo fracaso en la revista científica, pero es parte del proceso. Finalmente, yo creo que no hay nada más gratificante que publicar un paper, pero al mismo tiempo no hay nada más enriquecedor para uno y la enseñanza que uno le deja. El rechazo de un artículo es bueno porque normalmente ese rechazo viene con comentarios, viene con sugerencias, viene con elementos que a uno le permiten avanzar, crecer. Entonces, el enfrentamiento al rechazo tiene que ser resiliente, con resiliencia. ¿Ya? No enojarse, ni mucho menos enviar una carta a la revista diciendo cómo se le ocurre haberme aceptado mi trabajo, que es un gran trabajo. No, esa no es la actitud que debe predominar en este mundo, digamos, en el mundo de la ciencia. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a este tema. Héctor, creo que tú puedes... Ya, dale, ahí te liberé el micrófono. Hola Iván, ¿qué tal? Hola, De acá de Punta Arenas nuevamente. Oye, sí. primero agradecer nuevamente tu presentación. Son muy buenas, son un gran aporte y la verdad que ojalá se puedan mantener en el tiempo. Te agradecemos, así lo haremos. Oye, Iván, te quería preguntar ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que existe discriminación por parte de las revistas hacia los investigadores sudamericanos en comparación con investigadores europeos, norteamericanos? ¿Tú crees que eso pudiera influir? Esa es la pregunta. Sí, o Gracias. sea, bueno, gracias por la pregunta, Héctor. Y, pucha, me encantaría decir que no, po, pero uno tiende a pensar que sí, un poco por lo que uno escucha, porque esto es algo que anda en el ambiente, que circula, digamos. Y también es algo que uno vive, uno también lo ha vivido o ha percibido que eso se ha dado. Existe un sesgo que se llama sesgo de autoría y que tiene que ver con los equipos de investigación, las instituciones de donde provienen los artículos. Existe también una realidad que es que los artículos sobrevaloran las revistas científicas sobrevaloran la internacionalización de los artículos científicos. De hecho, he leído por ahí algunos reportes que muestran que la probabilidad de aceptación de un artículo, cuando el artículo tiene autores de distintos países, es mucho más alta que cuando todos los autores son de un mismo país, e incluso es muy baja o mucho menor la probabilidad cuando son todos de una misma institución. Entonces, bueno, ahí toma sentido la búsqueda permanente de la diversificación en cuanto a los equipos de trabajo para la construcción de un paper. Yo creo que eso es fundamental. Y claro, no es correcto, no debería ocurrir, pero tiende a ocurrir, y para evitar que eso afecte la publicación de mi artículo, la idea es siempre en mis procesos de investigación incorporar equipos de trabajo. No se trata de incorporar personas en los autores solamente por aumentar la chance de publicación, sino que incorporarlo desde la concepción del estudio, desde la planeación, digamos, desde el desarrollo del problema de investigación y el desarrollo finalmente del estudio entero. Esa es la idea. Y justamente lo que buscan las redes de colaboración científica es aumentar la calidad de los resultados y también aumentar la chance de que los resultados sean publicados. Así que bueno, quisiera decir que no, pero la respuesta final tendría que ser sí, porque las revistas tienden a sobrevalorar la internacionalización y la especialización de los laboratorios muchas veces cuando cuando los resultados tienen que ver con prácticas específicas de laboratorio. Sí. No sé si hay alguna otra... Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, amigos, estamos un poquitito pasados en el tiempo. Les agradecemos mucho la participación en nuestra charla. La verdad, hoy día hubo 30 participantes. Yo creo que fue bueno haber compartido en Facebook esta charla, así que sí lo haremos en el futuro.
Quedan invitados para la próxima semana, ya lo dijimos, el martes vamos a estar con el doctor Manterola y el viernes con el colega Roberto Acosta, que en este momento está en España haciendo un trabajo allá bien interesante con investigadores de la Cochrane, que ahí yo creo que va a haber una experiencia interesante que nos va a compartir. Así que muchas gracias a todos, cuídense mucho, que pasen un buen fin de semana, feliz día anticipado a quienes sean madres, el domingo es el Día de la Madre, y que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.